algo que se ha tomado la agenda internacional, que tiene que ver con las medidas económicas y restrictivas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, con su presidente Donald Trump, respecto a aranceles contra China. Se suspendió o se retrasa lo que va a ser este aumento de aranceles para Canadá y México, pero el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció una mesa de trabajo para analizar los principales flujos comerciales con Estados Unidos y ver en qué podrían verse afectados. Para hablar de esto, de cómo podría repercutir en nuestro país lo que está sucediendo y las decisiones que se están tomando en Norteamérica, estamos en contacto con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Juan. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. En el caso de México, en el caso de Canadá, el argumento para decretar un aumento en los impuestos, para anunciarlo por lo menos, así quedó, fue el ingreso del fentanilo desde estos países, la porosidad de las fronteras, etcétera. Pero también, y siempre se está haciendo mención, por ejemplo en el caso de la Unión Europea también, o en el caso de China, a la disparidad que hay en la balanza comercial entre estos países. Uno entiende, o no entiende más bien, cuál es el criterio con respecto a Sudamérica, si es que va a haber algún efecto, o en el caso particularmente de Chile, si ese tipo de, una de las economías más abiertas del mundo, si ese tipo de medidas se irán a adoptar respecto a nuestro país, particularmente en relación al cobre. Ya, bueno, aquí hay varios elementos a considerar. Por una parte, efectivamente, lo que se hace en Estados Unidos hoy por hoy es una política económica utilizando los aranceles como un instrumento para imponer un conjunto de medidas de política, principalmente con un conjunto de países. Entonces vemos en el caso de México y Canadá, donde a través de la amenaza creíble de aranceles del 25%, llevó a que esos países tuvieran que reaccionar fortaleciendo la seguridad en la frontera por una parte, y en ese sentido eventualmente Estados Unidos logra, entre comillas, imponer su visión estratégica en cuanto a la seguridad fronteriza, y llevó a que en la práctica durante un mes se postergaran ese tipo de aranceles en función del avance de la política entre estos países, sus vecinos geográficos. En el caso de China, el alcance es diferente. ¿Por qué? Porque China y Estados Unidos se enfrentan en un conflicto geopolítico, toda vez que son las dos potencias más importantes en el mundo, y que ha llevado a que Estados Unidos amenace con aranceles del 10% y posteriormente China, en retaliación, amenaza con aranceles inclusive más altos para un cierto conjunto de sectores de la economía de dicho país, y también con investigaciones para Google para efectos de monopolio. Por lo tanto, lo que se esperaría es que ese tipo de anuncios llevaría a que Estados Unidos y China se sienten a negociar, eventualmente a la luz, digamos, de sus diversas puntos de acuerdo y de conflicto, como son superpotencias. Ahora, en el caso del resto de América Latina, que si bien no hay un elemento asociado a un componente de frontera, de seguridad fronteriza, aquí Estados Unidos lo que está buscando es fijar una política mucho más proteccionista. Es decir, cada cierto tiempo vemos como el presidente Trump anuncia aranceles a cierto tipo de productos en forma homogénea, sin especificar ni siquiera el alcance de los mismos, o si son para ciertos países o no. Por lo tanto, de cierto modo, aquí lo que tenemos que esperar es que Estados Unidos está buscando un proceso donde fortalecer su producción manufacturera, toda vez que buena parte del apoyo electoral que tiene el presidente Trump corresponde a aquellos trabajadores más de ese tipo de industrias que eventualmente se han visto afectados en buena parte por los diferentes procesos de globalización que se han venido dando desde hace ya muchas décadas. Por lo tanto, aquí, en cierto modo, América Latina terminamos pagando un cierto modo el costo de la imposición de un conjunto de medidas proteccionistas por parte de este país, pero en la práctica no sabemos realmente el alcance. ¿Por qué? Porque en lo concreto hoy es que Estados Unidos fijó aranceles para Canadá y para México. Sí. Esos países negociaron con Estados Unidos y están suspendidos. Y en ese momento hay anuncios de aranceles para China del 10% que entran en vigencia. China anuncia una retaliación, pero esos aranceles por parte de China todavía no están implementados. Por lo tanto, el resto en el fondo son expectativas, tanto con la Unión Europea o con otros países de América Latina o con cierto tipo de productos. Ahora, el problema real de todo esto es que genera incertidumbre en el mercado, genera volatilidad en el mercado porque no tenemos claridad de cuáles van a ser las diferentes medidas que se van a adoptar por parte de Estados Unidos en el futuro. Y en el caso de China en particular, evidentemente influye. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante del país. Sí. China es el primero. Por lo tanto, una guerra comercial entre esos dos países evidentemente no es positivo para la economía del país.
Y si, por ejemplo, Estados Unidos impone aranceles al cobre, como en su momento anunció hace días atrás, tampoco es positivo, toda vez que evidentemente el cobre es el principal producto de exportación. Ahora, el impacto que esto pueda llegar a tener en la práctica en cuanto a la comercialización del cobre es más limitado. Y lo comento por lo siguiente, porque Estados Unidos importa cerca del 26% del cobre que consume. Por lo tanto, el hecho de imponer aranceles homogéneos para el cobre, por ejemplo, no llevaría automáticamente a un incremento en la producción local, y más de un commodity como es el cobre. Solamente incrementaría los costos de importación para este país. Por lo tanto, en cierto modo, el alcance de este tipo de anuncios hay que tomarlo con cierta precaución. Claro, pero claro, lo que plantea Donald Trump en esa línea es que lo dijo el lunes en su discurso. Él plantea que hay que poner eventuales aranceles al cobre, acero, aluminio, y pone sobre la mesa la idea de traer de vuelta la producción a Estados Unidos. Tú hablas, Juan, de este costo de la importación que aumentaría, pero a largo plazo en las finanzas o en el arca fiscal chilena. ¿Cuánto podría impactar que Estados Unidos generara estos nuevos aranceles o trajera la producción de vuelta a su país, que es lo que planteó Donald Trump básicamente en el discurso? Mira, aquí hay varios puntos. Estados Unidos, como te comentaba, produce cerca del 75% del cobre que consume. Por lo tanto, es un país que necesita del comercio internacional para suplir la demanda interna de este producto. Y parte, evidentemente, de suplir esta demanda corresponde a las importaciones provenientes de cobre. Ahora, ¿qué pasa? Que hay varios canales para efectos de impacto a nivel fiscal. Por una parte es qué está pasando con el precio del cobre. ¿Por qué? Porque el precio del cobre incide en forma importante en la recaudación de los impuestos de la minería, de los impuestos de primera categoría provenientes del sector minero, del royalty minero, entre otros. Por lo tanto, aquí sí vemos una caída del precio del cobre producto de ese tipo de medidas, evidentemente impactarían los ingresos fiscales para el año 2025. Lo que hemos visto recientemente, inclusive después de los anuncios, es que ha habido una cierta volatilidad del precio del cobre, pero hoy por hoy se transa cerca de $4,3 la libra. Por lo tanto, no es tan evidente que tengamos hoy un impacto en el precio. Ahora, si se llegan a dar los aranceles, efectivamente, lo que uno sí podría esperar es que impactara en algún margen el precio spot en el mercado internacional, lo cual tendría un impacto en cuanto a los ingresos fiscales, y no solamente en esto, sino también en cuanto al tipo de cambio. Hoy tenemos un tipo de cambio que por factores se ha venido apreciando relativamente, llegando a niveles cercanos a 970 pesos por dólar. Sin embargo, en el caso de un proceso de caída del cobre, producto de que efectivamente se impongan aranceles, esto podría gatillar presiones a una mayor depreciación del tipo de cambio y vuelva a superar posiblemente las barreras de los 1.000 pesos por dólar, con las presiones inflacionarias que esto atrae. Por lo tanto, aquí los impactos de ese tipo de medidas son tanto a nivel de inflación, como a nivel de tipo de cambio, como a nivel de ingresos fiscales, que eventualmente llevarían a que hoy por hoy tengamos una mayor presión fiscal. Y recordemos que recientemente se informó que el déficit fiscal para este 2024 fue de 2,9% efectivo, y muy posiblemente lleve a que el Ejecutivo tenga que ajustar en mayor medida los gastos para este 2025 en medio de un escenario fiscal mucho más estrecho. Juan, dices que el mayor impacto es en materia de incertidumbre, o en el plano de la incertidumbre, vale decir, en la volatilidad de los mercados. Y uno se pregunta, ¿en qué beneficia esa volatilidad de los mercados, esa incertidumbre, a Estados Unidos, que es precisamente a través de su presidente quien genera esa incertidumbre y esa volatilidad? Aquí hay varios puntos. Por una parte hay que reconocer, primero, que es un gobierno que está iniciando. Por lo tanto, generalmente cuando los gobiernos inician tienen cierto tipo de tolerancia desde el punto de vista de la opinión pública para evaluar sus acciones. Y aquí el presidente Trump, más allá, ha llevado a cabo una política que cumple con los principales lineamientos de promesa de campaña. Es decir, él está buscando, que todavía, dado que tiene un apoyo un poco más del 50% de las encuestas, a implementar su agenda de forma rápida. Ya lo vimos con los anuncios respecto al tema de inmigración ilegal en Estados Unidos. Ahora lo estamos viendo en relación con modificaciones en la política arancelaria, y muy posiblemente después lo vamos a ver con medidas en cuanto a reducción de impuestos y también con reducción del tamaño del Estado, que actualmente lo está llevando a cabo. Por lo tanto, de cierto modo, el presidente Trump está llevando a cabo una política que generalmente se asocia a los 100 primeros días de gobierno, donde buscan implementar fuertemente su agenda, y evidentemente ellos saben que esto genera un impacto, una volatilidad en los mercados, pero aquí hay que considerar un elemento clave. Aquí hay una agenda política que es disruptiva desde el punto de vista de un proceso de más aislamiento y de más proteccionismo en Estados Unidos, dado su visión un poco más cerrada a nivel económico y también a nivel político,
y cierto modo de la materialización de este tipo de acciones. Por lo tanto, eventualmente si la incertidumbre es negativa, impacta a los mercados, pero al fin y al cabo, al final de cuentas es un costo político que están asumiendo en función de una agenda política que tienen bastante claro, en función de sus objetivos, y que hemos visto que la están implementando por lo menos durante los primeros días de gobierno después del 20 de enero. Juan, no puedo no preguntar respecto a las cifras que se conocen del IMASEC de ayer, un 6,6, se habla de proyección de crecimiento 2024 de un 2,5%. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice que con esta cifra de crecimiento de 2024 se puede hablar de ya un proceso o un inicio de una senda de expansión de crecimiento. ¿Usted coincide con el jefe del erario fiscal o el que está a cargo del erario fiscal y cómo ve las proyecciones de crecimiento para este año? Bueno, para efectos el dato que conocimos el día de ayer es un dato positivo, sin lugar a dudas es bueno y necesitamos que el país crezca más. Sin lugar a dudas sorprendió, nadie esperaba un crecimiento del IMASEC interanual de diciembre tan alto, sobre el 6% anual, que llevó a que efectivamente el crecimiento promedio, el crecimiento anual 2024 llegase a un 2,5%. Eso es positivo y hay que analizarlo en función de si efectivamente esa aceleración que se da puntualmente en el mes de diciembre se pueda, digamos, mantener en los próximos meses. Hay que ver varios elementos. Por una parte, el IMASEC desestacionalizado, es decir, el IMASEC que excluye los factores estacionales. Vemos que previo al mes de diciembre veíamos variaciones muy acotadas del IMASEC, o inclusive caídas, aumentos, pero muy marginales, y vimos una aceleración puntual en diciembre. Por lo tanto, aquí la pregunta que surge es ¿qué tanto esa aceleración que estamos viendo se pueda mantener durante los próximos meses, por lo menos en el 2025? Y esa es una pregunta un poco abierta. Por lo tanto, eventualmente aquí es una buena noticia, pero si vemos, por ejemplo, las proyecciones de organismos multilaterales, estamos hablando de proyecciones que están cercanas a un 2,2%, que difieren del 2,7% que actualmente tiene el Ministerio de Hacienda en el último informe de finanzas públicas. E inclusive el Banco Central, en el escenario central del último IPON, es un crecimiento en torno a un 2%. Por lo tanto, quizás sí, efectivamente podamos tener algún nivel de una situación un poco más pesimista de mercado y el ministro tenga una visión mucho más positiva, pero sin lugar a dudas hay que ser cauto en relación de si este efectivamente va a ser un proceso de impulso significativo, y para eso, digamos, tenemos que analizar mucho más lo que está pasando, no solamente con el crecimiento puntual en un mes particular como fue el mes de diciembre, sino ver mucho más los elementos de tendencia, principalmente el componente de inversión, que hemos visto que ha estado bastante debilitado durante el 2024, el crecimiento, el dinamismo del consumo privado también. Por lo tanto, todavía considero que hay elementos que hay que evaluar en mayor distancia, pero sin lugar a dudas la noticia es positiva y ojalá, evidentemente, el país pueda crecer a mayores tasas, pero aún así, inclusive tasas de crecimiento por debajo del 3% anual, siguen siendo tasas bajas desde el punto de vista del promedio histórico reciente. El país debería buscar la forma de ponerse metas mucho más ambiciosas, y aquí es donde tenemos elementos mucho más estructurales que tenemos que atacar en cuanto a productividad, en cuanto a incentivos a la inversión, entre otros, más allá del dato puntual que es positivo sin lugar a dudas, pero que sigue siendo un elemento que tenemos que analizar en mayor detalle a la luz de la tendencia en los próximos meses. Muy bien, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Muchas gracias una vez más por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Que tenga una buena tarde. Buenas tardes, Juan. A usted, muchas gracias. Buenas tardes.